tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:06. Estás escuchando el 1040 de AM en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. Estamos aquí, como es costumbre, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para dar continuidad al tema de buenos hábitos que fomentan la salud mental. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ¿tú qué tal? También bien, ya el día de hoy se soltó un poco el frío. Digo, a mí no me gusta el frío, pero es raro que no esté haciendo frío por estas fechas. Y bueno, antes que nada, partir de que, más bien aclarar, de que vamos partiendo desde situaciones quizás muy básicas, ¿no? Ahora, el día de ayer nos enfocamos sobre todo a la importancia de trabajar y trabajar sobre todo poniendo énfasis en el realizar alguna tarea productiva. Yo comentaba incluso si el caso es muy extremo, aunque no te paguen, ¿no? La cuestión es hacer algo productivo, es salir y hacer algo productivo. Por eso comento, esto no va únicamente a un nivel quizás no tan grave, de tener buenos hábitos alimenticios, ese ejercicio, etcétera, etcétera, que por supuesto es algo saludable, sino que también quisiéramos tocar cuestiones de las más básicas, porque aunque quizás para muchos suenen como extrañas o quizás obvias, pues hay situaciones en las que verdaderamente es necesario subrayarlas, ¿no? Entonces, el día de ayer decíamos la importancia de trabajar, por una parte, hacer algo productivo, salir de casa, obligarte a salir de casa. Por otra parte, también muy importante lo que respecta a la higiene. Cuando una persona se va retrayendo y por lo general, no siempre, no todos los malestares mentales, pero por lo general va retrayendo a la persona, la va encapsulando y tiene cada vez menos contacto con otros alrededor. Esto se refleja evidentemente en la higiene. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros generalmente subrayamos el hecho de que atacar un síntoma no va a modificar la enfermedad. Y esto es cierto. Sin embargo, hay ciertas áreas en específico que es preciso, dependiendo de la gravedad de la situación, sí atacarlas directamente, porque si no, no hay más que una resbaladilla hacia abajo. Decíamos el día de ayer que podríamos pensar en estas cuestiones como un salvavidas, que mientras tanto, por un rato te va a mantener a flote, no te va a modificar la estructura, no te va a modificar o no te va a sacar de la enfermedad en sí, si es que la estás padeciendo, pero al menos pueden servir para eso, lo cual es bastante importante. Entonces, una de estas cuestiones es la higiene. Cuando una persona se va retrayendo, va a tener cada vez menos motivos para mantenerse limpio, simple y sencillamente, para vestirse, entonces puede andar, por ejemplo, en pijama todo el día, puede no bañarse, y aquí es importante también que cuando a veces se dice de broma, ¿no? Bueno, me baño los domingos, sea o no necesario, pero fuera de esta cuestión, fuera de broma, sí obligarse a mantener cierta higiene verdaderamente, al menos una vez por semana, que te puedas asear, que te puedas vestir, aunque no vayas a salir a ninguna parte, aunque no tengas planeado salir a alguna parte, que salgas así sea a la tienda, a cualquier lugar. Esto es muy importante, no por una cuestión superficial, sino porque nos mantiene aterrizados y nos pone en una disposición en la que ya estamos como con un pasito más hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Y pensaba, Gaby, en este tipo de cosas que podemos hacer en el día a día, y creo que hay otro aspecto de nuestro quehacer diario que acaba dejándose de lado muy fácilmente, y esto es dormir bien. Uh-huh. Si uno no duerme bien,
no hay forma de sostener el psiquismo. Digamos que no podemos acomodarnos, no podemos como guardar en experiencia lo que está sucediendo. Si usted por alguna razón ha estado privado del sueño durante más de un día, seguramente lo va a poder entender. Pero no quiere decir que entonces, mientras yo me duerma, voy a estar bien. No, la cosa es poder descansar en ese sueño. Si nosotros vamos, ¿cómo lo podríamos decir? Como dejando de lado, negligiendo este tipo de actividades tan básicas como el dormir, todo nos empieza a girar en el día. Todo empieza a ponerse de cabeza. Si nosotros no tenemos bien acomodado un horario de sueño, nos empieza a dar hambre en momentos donde no nos debería de dar hambre. Nos empezamos a cansar en momentos en donde no nos deberíamos de cansar. Nuestro rendimiento físico y la atención que podemos poner a las cosas cambia considerablemente, pero considerablemente como para decir que es mucho más probable que suframos un accidente de tránsito, por ejemplo, si nosotros no estamos bien dormidos. Esto, pues imagínense, nada más con poder poner en la mesa que no podemos manejar un carro igual, pues imagínense hacer su trabajo, ¿no? Imagínense sus relaciones personales. Y esto nos va desestructurando poco a poco. Y no quiere decir que, bueno, pues porque yo ya me desvelé un día, entonces ya todo se va a ir al carajo, porque ya me descontrolé. No. El problema de esto es que no haya una constancia, que no podamos tener, como le dije, un horario establecido de sueño, sino que ahora me dio sueño a tal hora, el día de mañana me dio sueño a tal hora, y esto uno podría decir, bueno, pero pues de todas maneras uno tiene que trabajar, ¿no? Entonces claro que se tiene que dormir. No. Hay muchas personas que en este tipo de padecimientos que ya se pueden ir nombrando como insomnio, simplemente se van a trabajar sin dormir y duermen regresando y se vuelven a despertar en la noche y empieza a girarse todo el ciclo circadiano de nuestro cuerpo, porque como le dije, no tenemos la misma capacidad de energía y de atención que si estamos bien dormidos. Y esto se acaba reflejando también en muchas otras partes de nuestro físico. Digamos que si nosotros dormimos de día, esto también lo podría comprobar una persona que haya tenido turnos nocturnos, si nosotros dormimos de día, no se aprovecha igual las horas de sueño. Tenemos que dormir cuando está oscuro y nos tenemos que dormir porque nos da sueño, no porque es hora de dormir, no porque si no me voy a alcanzar a despertar, no porque esto, como le digo, puede ser algo muy, muy sope, ¿no? Muy sutil. Bueno, pues ¿qué tiene? Yo a veces me duermo así, a veces me duermo así. Esto nos devasta en un nivel psíquico. Y hay personas que tienen mayor resistencia a este tipo de cambios o digamos como a estos descuidos específicamente. Pero esa resistencia se va viendo minada con el tiempo. No quiere decir que porque nosotros a nuestros 20 años pudiéramos hacer ciertas cosas durmiendo solamente tal cantidad de horas, a nuestros 30 o a nuestros 40 lo deberíamos de seguir haciendo. Porque digamos que horas de sueño perdidas jamás se recuperan. No es algo que repongamos así como las faltas en la escuela. Entonces, si tenemos eso en consideración, vamos a ir viendo qué tantas cosas pueden ir cambiando en nuestra vida. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos. Y regresando a la cuestión, retomo esto de lo que hablabas tú, José Luis, a propósito del sueño, que es importantísimo. Comer lo suficiente, dormir lo suficiente, y sí, en efecto, un sueño que verdaderamente permita reponer al cuerpo, es algo sumamente importante, porque cuando no ocurre, se empieza a generar un daño que se va acumulando y empieza a despertar otros malestares. Una persona una persona privada de alimento puede poner seriamente en riesgo su vida. Depende de la constitución, por supuesto, y hacia dónde se incline la persona, pero yo creo que es tan lamentablemente habitual que probablemente todos habrán escuchado de alguna persona que muere haciendo una dieta, ¿no? Y sobre todo estas dichosas dietas
que como muchas otras cosas se ponen de moda, de jugos, etcétera. ¿Por qué? Porque se genera un desequilibrio tremendo en el cuerpo, ¿no? Y esto puede fulminar rápidamente el cuerpo. Entonces es algo que no debemos de pasar por alto, el alimentarse lo suficiente. Y cuando digo lo suficiente, me refiero tampoco más de lo necesario, porque habrá personas que les da por privarse del alimento, habrá personas que les da por comer de ansiedad, y esto también es algo que va generando estragos acumulativos que a su vez tienen otras consecuencias, ¿no? Por supuesto, una persona que empieza a presentar dificultades, por ejemplo, para moverse, que empieza a presentar dificultades cardíacas, por supuesto que se va a sentir deprimida, y sobre todo porque esto ocurre pues en un momento en que no tendría por qué presentarse de ninguna manera natural este tipo de malestar, ¿no? Entonces esto va a generar depresión, va a generar pérdida de rendimiento en otras áreas de la vida, posiblemente en el área de la intimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Comer lo suficiente, dormir lo suficiente, si es algo que tú no te puedes obligar a hacerlo, así como puedes obligarte a lo mejor a levantarte por las mañanas aunque te da mucha flojera, y a lo mejor puedes obligarte a otras cosas. Si no es algo que puedas hacer a fuerzas, entonces esto no puede esperar, esto necesitas inmediatamente algún tipo de intervención para que cese, para que puedas recuperar la capacidad de sueño, porque de otra manera esto se va a ir creciendo como una bola de nieve que conforme va pasando, conforme va rodando, se hace más y más y más grande hasta que se convierte en algo que ya difícilmente se puede controlar. Otra cosa importante, buscar un espacio propio, buscar un espacio privado. Puede ir desde lo más básico, como tu propia habitación, hasta cuestiones ya distintas, quizás más lejanas, más avanzadas, que pueden ser tener tu propia casa, por ejemplo, ¿no? Y no que compres tu propia casa, digo, sé que esto es algo difícil, pero sí tener un espacio propio. ¿Qué pasa con estas familias en donde viven todos en hacinamiento y están todos en un solo cuarto ahí metidos? Esto no es algo bueno para la cabeza. Lamentablemente esto es algo que cuando estás pequeño no puedes controlar y no puedes decidir, pero cuando estás ya un poco más grande y sigues en esa situación, ahí sí tienes más opción y te conviene mucho moverte, tener un espacio en donde puedas sentir que es tuyo y que puedas sentir ese relax de ya llegué a mi casa, o ya llegué a mi cama, o ya llegué a mi cuarto. Y mira, Gaby, nos están mandando saludos acá por WhatsApp, la terminación 8082 y la terminación 7795. Muchas gracias por sus comentarios. Les recuerdo que tenemos nuestro número de celular para que nos manden mensajes vía WhatsApp. Es el 333-822-3208. Y esto que tú estás mencionando, Gaby, de tener un espacio propio para poder descansar, es una cosa que no podríamos tampoco dejar de lado, justamente para mantener nuestra salud mental. Porque acuérdese, esto son hábitos. No quiere decir que entonces uno con esto se va a curar de nada o va a suceder, sino que si dejamos de lado este tipo de situaciones, porque nos pueden parecer como insignificantes, como bueno, pues qué más da, ¿no? Esta semana voy a dormir muy poco, vamos minando nuestra salud mental. Y lo que ya de por sí, como lo habíamos dicho el día de ayer, todos estamos enfermos. Todos. Esto no quiere decir que todos necesitemos atención profesional, pero todos estamos enfermos por la cultura, estamos enfermos por la represión. Es necesario tener esta enfermedad para estar dentro de la cultura y de la civilización, pero esta enfermedad se puede empeorar terriblemente y nos puede dejar limitados en nuestras posibilidades. No quiere decir que porque nosotros no hagamos ciertas cosas así como esto, como trabajar, como lo demás, entonces ¡pum! Va a estallar una enfermedad que nunca había estado ahí. No, ya todos andamos cuarteaditos, todos traemos esas rajaduras en la cabeza.
El asunto es qué tanta presión le vamos poniendo a nuestro psiquismo para que reviente, ¿no? Y justamente cada que revienta, cada que tenemos una recaída en este tipo de enfermedades, vamos quedando más debilitados. Esto es algo que tampoco suena muy alentador, pero es muy real. Cada quiebre que tenemos en esa ansiedad, cada quiebre que tenemos en este tipo de pensamientos delirantes, nos van dejando más frágiles. ¿Por qué? Porque todos estos quiebres tienen que ver justamente con un intento de arreglar la situación. Uno podría decir, bueno, tal vez ya yéndonos a un extremo para que sea muy, muy gráfico, una persona que alucina, ¿no? Una persona que tiene alucinaciones. ¿Esto por qué sucede? Esto sucede con tal de lidiar con el conflicto que se está viviendo en el interior contra el exterior. ¿Por qué? Porque es un intento de acomodar las cosas. Tal vez usted lo pueda ver en una película, ¿no? Si no tiene un caso, digo, cercano, pero hay una película que es muy interesante, que está también medio payasa porque no sucede así como tal, pero esta película de Una mente hermosa, A Beautiful Mind, donde sale... Creo que lo tradujeron como mente brillante. Una mente brillante, sí, me parece que sí, pero vamos a ver ahí a una persona que era un matemático muy famoso, que tiene estos episodios de alucinación en donde el hombre pensaba que era parte de una como rama secreta del gobierno y que lo único que estaba haciendo era encerrarse en un ático. Ahí, ¿qué es lo que uno podría decir? Bueno, pues es que eso ya es la perdición. No, ese es el intento de recuperar el control de esta persona con un pensamiento delirante, pero que a final de cuentas le regresa esa sensación de importancia y el narcisismo en el cual estoy haciendo algo importante, me sigo manteniendo, sigo haciendo lo que estoy queriendo hacer dentro de la alucinación, por supuesto. Y hay alucinaciones muy, muy distintas que ya tendríamos que analizar punto a punto para entenderlo, pero es un intento de recuperar. Y en esos intentos de recuperar vamos haciendo zanja. Y cada que se va tomando ese camino, es más fácil volver a tomar ese camino en una situación de crisis posterior. Por eso es que si nosotros ya tenemos de entendido que no estamos del todo completitos, ¿no? Que algo puede fallar y ponemos atención en este tipo de cosas, le aseguro que vamos a tener una experiencia mucho más agradable de la vida. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de buenos hábitos que fomentan la salud mental. Tenemos por aquí una participación que nos hacen llegar vía telefónica. Te recuerdo nuestros teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83. Y recuerda que también tenemos un número celular que nos puedes enviar WhatsApps 333 822 3208. Nos está compartiendo Marcela, nos pregunta, tengo 10 años tomando diazepam para dormir. ¿Qué puedo hacer para dejar la pastilla y dormir por mí misma? Una cosa muy importante, Marcela, cuando uno está en un tratamiento medicado, es muy importante que no empieces a controlarlo tú misma. Muchísimas personas a veces ya están tan acostumbradas y esta automedicación que puede ocurrir también en muchos otros casos, que si yo mismo ya determino que me tomo tal antibiótico, porque segurito que me van a recetar un antibiótico, entonces una vez me lo tomo, etcétera, etcétera, no es recomendable y muchísimo menos cuando se trata de una de estas cuestiones. A veces las personas de pronto piensan en el medicamento psiquiátrico como si se tratase de cigarros, ¿no? Entonces dicen, voy a dejar de fumar hoy y se las quitan, o ellos mismos empiezan a hacer, bueno, ¿qué tal que me tomo media o qué tal? Cosa muy importante, es absolutamente necesario que el profesional, es decir, un psiquiatra, no el médico general, porque los médicos generales tienen el muy mal hábito de recetar medicamento psiquiátrico, porque pueden recetar, pero no es su especialidad. Que vaya controlando la disminución de esto y seguir las instrucciones al pie de la letra, porque nos podemos generar
una descompensación importante si nosotros mismos por nuestra decisión, ya me siento bien, como que ya no me siento deprimido, yo creo que ya me las dejo de tomar, y no es así, verdaderamente. Esto en primer lugar. En segundo lugar, Marcela, si no sé de esta cantidad de tiempo, si tú has llevado también un acompañamiento psicológico. Hay que subrayar, cosa muy importante, que el tratamiento psiquiátrico y el tratamiento psicológico no es lo mismo. Un psiquiatra se va a enfocar en darte algún medicamento para modificar la química, digamos, de tu cerebro, y esto presente una respuesta favorable, ya sea en función a la depresión, a problemas de alimentación, a dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto va únicamente a nivel químico, ¿sí? El motivo que está causando que se modifique esto en tu cabeza no va a cambiar con el medicamento, porque la raíz de esa depresión o la raíz de ese insomnio, que el insomnio generalmente es angustia, no está siendo tocada, no sabes qué es lo que te está provocando. Entonces, yo creo que siempre hay que, si se está llevando un tratamiento psiquiátrico, hay que acompañarlo de la mano con un tratamiento psicológico. El psiquiatra puede tener ciertas estrategias, puede contar con ciertas estrategias. Por supuesto que a lo mejor te va a decir algunas cosas o dar algunos consejos, o te puede llegar a dejar algunas tareas, depende, ¿no? Pero eso no es un tratamiento psicológico, eso es un tratamiento psiquiátrico, y mi recomendación iría en el sentido de que de la mano de este tratamiento que tú llevas y que tendrías que informarle a tu psiquiatra que quieres ir disminuyéndolo hasta el punto de poder prescindir de él, si es posible, al mismo tiempo tú comiences un proceso terapéutico para que puedas ir haciendo otras modificaciones que ya sean de forma, ¿sí? Que ya sean estructurales, y entonces pues no vayas a seguir dependiendo de eso por tanto tiempo, ¿no? Otra cuestión importante entre las que estamos enlistando a propósito de estos hábitos: si tú ves que alguna de estas cosas no marcha, que simplemente no importa que tú te pongas horarios, no importa, no puedes dormir o no puedes tener una alimentación considerablemente saludable, es decir, que no te pases de más, que no te pases de menos, tampoco nos pongamos tan estrictos, ¿no? Porque a veces nos queremos poner muy estrictos y es tanta la exigencia que no hacemos nada. Simplemente que no te excedas ni para un lado ni para el otro. Otra cosa importante de esto es que si tú ves que estas cuestiones no marchan, busques ayuda psicológica, exactamente. Y por favor, así como una cosa muy generalizada, no vayas con ninguna persona que te hable de cualquier cosa sobrenatural. Le creas o no, no vayas con ninguna persona que te hable de ninguna entidad sobrenatural, porque te va a poner peor. Esto es verdaderamente importante. Por favor, si tú llegas con una persona y te habla de esto, busca una segunda opinión, busca una tercera opinión, porque esto, te lo puedo decir de verdad, con toda la sinceridad y con toda la preocupación, esto seguramente, de hecho, te va a poner muy mal si no estabas mal, o te puede poner mucho peor si estabas mal. Y mira, Gaby, hay una participación similar acá que nos están haciendo llegar vía WhatsApp. Nos siguen mandando saludos. Ana Rosa, muchas gracias por escucharnos como siempre. Nos dicen acá un anónimo: yo duermo y diario tengo pesadillas y no entiendo por qué y no sé cómo dejar de soñar, ¿no? Digamos que esta es otra de las causas, no porque sea tu caso específicamente, pero esta es otra de las causas por las cuales muchas personas utilizan medicamento para dormir, porque una, o no pueden conciliar el sueño, o dos, no tienen un sueño agradable.
¿no? Entonces se vuelve un hábito. Realmente es alarmante saber la cantidad de personas que se automedican para dormir. ¿Por qué? Porque así como tú ya lo habías mencionado, Gaby, solamente estamos atacando el síntoma. El no dormir no es el problema. El problema es que no nos podamos dormir, ¿no? Digamos que la causa que está generando ese desorden es lo que deberíamos estar intentando resolver, no el dormirnos. Solamente hay así como ya en el caso marginal de que ya tenga un tiempo que no podamos dormir, sí es necesario tomar este tipo de medicamento. ¿Por qué? Porque si no nos empezamos a descomponer todavía más, ¿no? No hay forma de pensar si no hemos podido dormir. Por ahí hay un montón, fíjese, en el año 2015, ¿no? Ya estamos casi en el 2016 y todavía no nos acabamos de explicar completamente por qué dormimos, ¿no? No hay un consenso científico para qué dormimos. Hace mucho tiempo estaba esta idea de que uno moría si dejaba de dormir suficiente tiempo. Y uno no muere, ¿no? Lo que sí, este tipo de conclusiones salían porque veíamos ratas que se ponían en experimentos de privación de sueño, pero estas ratitas se les ponían a nadar, ¿no? Para que no se pudieran dormir. Entonces tenían que estar en actividad física constantemente. Las ratas acababan muertas de un arresto cardíaco, no era por fatiga. La fatiga sí nos puede llegar a matar en cuestión del estrés que le estamos poniendo a nuestro cuerpo. Y esto también nos puede llegar a enfermar de una manera grave si también estamos fallando en este tipo de hábitos de un sueño saludable. Pero, ¿por qué dormimos, ¿no? Y aparte es un montón de tiempo. Digo, de poquito podríamos decir que uno duerme 6 horas, ¿no? Ya estamos en la rayita, por lo general 8 horas. Pero si dormimos 6 horas, dormimos 1/4 parte de nuestra vida. Es muchísimo tiempo para no estar haciendo nada, como podríamos llegar a pensar. Pero el sueño se va entendiendo que tiene una función bastante importante en el desarrollo cerebral y en cómo se van fijando experiencias a través del sueño. Esto muy aparte de lo que podríamos pensar alrededor de todas las manifestaciones del deseo inconsciente y de la parte psicoanalítica de este asunto. Pero cuando nosotros no podemos dormir, tú ya lo mencionaste, Gaby, necesitamos buscar ayuda con un especialista. Y no para que nos mediquen, sino para ver qué es lo que no nos permite dormir. Porque para dormir uno tiene que estar en cierto estado de calma. Porque dormir es algo que nos pone en peligro. Digamos que nuestros instintos se prenden y nos dicen, si hay un ruido, tú no te puedes dormir. Si alguien está merodeando a tu alrededor, no te puedes dormir porque te pueden hacer daño. Pero ¿qué pasa cuando estamos encerrados en nuestro cuarto, en la seguridad de nuestra casa y no podemos dormir? El peligro no está fuera, el peligro se llega a vivir dentro de nosotros y eso es lo que no nos permite descansar. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero como escuchaste a Claudia, el día de mañana retomaremos este mismo tema. Retomo esta cuestión. Cuando encuentras preciso buscar ayuda, de verdad, estas cuestiones que si vas a que te hagan una limpia, a que te lean las cartas, el aura, lo que sea, no es recomendable. Y quizás tú en ese momento estás en toda la sintonía y te hace todo el sentido y consideras que sí, que tiene razón, que te checa totalmente, pero es precisamente porque probablemente estás en un quiebre. Entonces, obviamente, te hace sentido, porque dentro de tu quiebre también tienes este tipo de ideaciones que son delirantes y esto te puede poner muy mal. Además, si bien ya es un terreno escabroso, ¿no? Hay demasiadas personas, demasiados charlatanes y francamente es algo peligroso en muchos sentidos. Aún en los casos que esa persona en particular de verdad lo haga de buena voluntad y no por hacerse de dinero fácil, porque lamentablemente creo que es una de las maneras más fáciles e inmediatas de hacerse de mucho dinero.
y tú podrás ver si tratas de hacer fila para anotarte en una de estas cosas, ya verás, ¿no? Dentro de cuántos meses te pueden atender y lo que cobran, ¿no? Para que te imagines lo fácil que se hace dinero, aunque sea en la mejor de las voluntades y no con esta intención de charlatanería. Sigue siendo algo arriesgado porque estás tratando con una persona que de hecho se encuentra también en un quiebre importante. Entonces, de verdad, si tú eres directamente quien está buscando la ayuda, aléjate de eso. Si tú eres quien está acercándole la ayuda a algún familiar, a algún ser querido, no le recomiendes eso. Preferentemente, de verdad, no le recomiendes eso. Otra cosa importante, ahorrar. Este tipo de cosas pueden sonar muy obvias, pero son pequeñas cosas que nos podemos llegar a obligar a hacer. Ahorrar lo que puedas ahorrar. Si tú ganas 100 pesos a la semana y de esos 100 pesos tú guardas 10 pesos, lo que puedas guardar, y prescindir de eso como si no existiera ese dinero, como si nunca hubiera llegado a tus manos, y te las arreglas con el resto del dinero que hayas ganado. ¿Por qué es importante ahorrar? ¿Y por qué tiene trascendencia a nivel psíquico? Porque nos hace sentir que tenemos un colchón, no me refiero así concretamente al colchón, de que abajo del colchón se pone el dinero, ¿no? Sino que tenemos un respaldo, y de hecho nos brinda un respaldo. Cuando no tienes nada de esto, te vas a sentir y probablemente vas a estar demasiado expuesto, te vas a experimentar demasiado expuesto y demasiado controlado por aquellas personas que te puedan facilitar generalmente las cosas alrededor, ¿no? Entonces es muy importante que tú puedas hacer un hábito, algún porcentaje, aunque sea el mínimo, guardarlo y hacer de cuenta que eso nunca existió. Y eso te va a dar una seguridad, y en determinado momento te puede sacar de un apuro o te puede brindar algo muy agradable, ¿no? Una vacación, un gusto, qué sé yo, que en otras circunstancias no podrías brindarte. Otra cosa importante, que no todo tu alrededor, que no toda tu interacción se limite a personas consanguíneas, que no toda tu interacción se limite a familiares. Es bueno, a veces es saludable, y digo a veces porque luego hay familias muy destructivas, pero es claro que puedan haber vínculos muy cercanos y saludables con familiares. Pero es importante que tu círculo social no se restrinja a esas personas. A lo mejor tú experimentas dificultades para hacer amistades. No importa que no sean amistades las más cercanas, con que sean conocidos, con que sean personas que frecuentes, pero que no frecuentes únicamente a personas de la familia, es algo también muy importante. Y mira, Gaby, vamos haciendo un paréntesis. Tenemos aquí un servicio social que nos están haciendo llegar. Se solicitan donadores de cualquier tipo de sangre para la señora María Luisa Alonso Gutiérrez, quien padece cáncer y está perdiendo muchas plaquetas y requiere constantes transfusiones de sangre. Ella se encuentra internada en el Hospital María Auxiliadora de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Favor de acudir a donar cumpliendo los requisitos al banco de sangre ubicado en Juan Álvarez número 945 entre Jesús y Cruz Verde, en horario de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 7 de la noche, sábados y domingos de 8:30 a 3 de la tarde. Los requisitos para donar es ser mayor de 18 años y menor de 65, tener un peso superior a 50 kilos y una estatura mayor a 1,50, tener mínimo de 6 horas de ayuno pero no más de 12 horas, no haber tomado medicamentos ni bebidas alcohólicas en un mínimo de 48 horas, no estar embarazada o en periodo de lactancia, no haber donado sangre en 2 meses, presentar identificación oficial. Al finalizar el procedimiento de donación se brinda un refrigerio y el tiempo aproximado es de 1 hora y 30 minutos. Cualquier duda, a favor de escribir a Carlos-o
Carlos-Martínez, no va a ser O, es un 0. Carlos-0-mtz@yahoo.com.mx. Muchas gracias. Ahí está el servicio social. Y también, fíjate, Gaby, nos está llegando otra participación. El día de mañana vamos a comentar un poquito más sobre este tema, porque todavía hay algunas cosas que tendríamos que puntualizar, pero viene otra vez esto de las medicinas. Gaby nos dice: hola, José Luis y Gaby, buenas tardes. Yo por lo general el sábado en la noche tomo un cuarto de clonazepam, de lo contrario no descanso. Toda la semana trabajo y los domingos pues tengo muchas cosas que hacer y entonces me la paso sueñe y sueñe. Tal vez porque tengo muchas cosas que hacer el domingo con el clonazepam, ya descanso y no sueño tanto. Es otra vez esto mismo, ¿no? ¿Qué tipo de descanso estamos buscando? También hay que entender que si nuestro sueño depende de tomar medicamento, es muy similar a cómo se va haciendo una adicción a la bebida. ¿Por qué? Porque no es un descanso real, sino que nos estamos intoxicando, nos estamos noqueando para poder descansar. Todas esas cosas que van soñando, todas estas pesadillas que pueden ser, o sueños de angustia que tal vez no nos despierten específicamente, pero que estemos sueñe y sueñe en todo lo que tenemos que hacer y las cosas que tendríamos que resolver al siguiente día, no se arreglan por tomar medicina. Este tipo de cosas, no, digamos que no va a haber un momento en el que lo podamos dejar de hacer, así como ya nos estaban preguntando antes, ¿no? ¿Cómo le hago para dejarlo? ¿No? Así como de 1, 2, 3 por todos mis amigos y ya no tomo esta medicina. No, se nos va generando un hábito y el uso sin prescripción de estos medicamentos puede tener efectos bastante dañinos en nosotros, efectos tales como que nuestro cuerpo deje de producir las hormonas y los neurotransmisores necesarios para poder dormir y descansar. Por eso es que se vuelve una dependencia al medicamento. Hay medicamentos que se dice que no generan dependencia, que no hacen tal cosa, pero no nada más por la dependencia bioquímica que nos puede generar, sino porque en el momento en el que no me lo tome, yo ya no ubico cómo es ese ciclo de sueño. Yo ya no sé en qué momento me puedo dormir, en qué momento me siento con sueño, porque ya lo estamos reemplazando. Eso es algo muy similar que lo que sucede, por ejemplo, no específicamente con este medicamento que nos están diciendo, pero con otros, como con la heroína, los opiáceos. Por eso es que están tan regulados, porque lo que sucede es que se deja de producir en la cantidad natural en nuestro cerebro la sustancia que se está ingiriendo o que se está introduciendo en nuestro organismo con esta droga artificial. Y en el momento en el que se retira, vienen unas crisis de angustia terribles. Entonces sale peor, como dicen por ahí, el remedio que la enfermedad. Hay que entender que todo lo que tiene que ver con nuestro sueño va con nuestro estado anímico. Si no estamos bien en nuestro estado anímico, no podemos descansar. Si no podemos descansar, no vamos a poder funcionar. Y si para funcionar necesitamos estar tomando medicamentos, tampoco estamos funcionando. Estamos, digamos, corriendo sin aceite, como los carros. Y esto nos acaba trayendo consecuencias bastante graves. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.